buenos días. Estamos de nuevo aquí juntos para compartirles la palabra del Señor. Y primero quisiera decirles la razón por la cual estamos haciendo estas grabaciones aquí. Ya no estoy haciéndolos en la iglesia, lo estoy haciendo aquí en una sala que se preparó específicamente para eso. El propósito es tener mayor privacidad y compartir con ustedes casi inmediatamente después de preparar el mensaje. La idea es también que ustedes en ningún momento, el hecho de que no estemos en el templo, eso no les quite bendición. Mi oración, y delante del Señor lo digo, es que cada día ustedes puedan encontrarse con el Señor. La palabra está siendo renovada, el Espíritu Santo debe moverse no solo en el predicador, sino también en los oyentes. Entonces, que estos momentos sean mejores para cada uno de nosotros, ¿sí? Que sean tiempos preciosos. Entonces, esta mañana vamos a ver juntos otro aspecto de las columnas, específicamente que ellas son de cobre o de bronce y que ellas son vacías. Ambas columnas son de bronce y ellas son vacías por dentro. Estos dos aspectos vamos a considerarlos y esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos abra el entendimiento para hacernos entender sus caminos preciosos, porque ahí Él estaba revelando sus planos, sus propósitos y lo que haría a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos en el nombre de tu Hijo querido, que vino a este mundo a morir por nosotros, que nos abras las Escrituras, que nos abras también el corazón y que en ningún momento mostremos o tengamos obstáculos o algo que nos impida, Señor, recibir tu preciosa palabra. Llénanos con ella, bautízanos con tu Espíritu y, Señor, que en nuestros corazones nos regocijemos al recibir lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Muy bien. En Primero de Reyes, capítulo 7, en el versículo 15, dice, y vació 2 columnas de bronce. Aquí están los dos aspectos. Dice, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. En Jeremías capítulo 52 y en el versículo 21 confirma esto. Cuando cayó Jerusalén, los babilonios también tomaron medidas, imagínense, de las columnas, las cuales se las llevaron, las hicieron pedazos y se las llevaron a Babilonia. Dice, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesura o su espesor era de 4 dedos y eran huecas, dice, o sea, vacías. Quiere decir que aproximadamente como de unos 8 centímetros de espesor era todo toda la circunferencia de las columnas, pero por dentro eran vacías, o sea, eran huecas, según lo que dice aquí la Escritura. Bueno, con estos dos aspectos vamos a considerar 2 aspectos también de la vida de nuestro Señor y también de nuestra vida. Nosotros tenemos que aplicar esta palabra y aplicar a nuestra vida diaria esos 2 aspectos. Primero tenemos que entender que el bronce fue usado desde el principio por Tubal-Caín. Ellos fueron los primeros artífices, o sea, los primeros artesanos o
que comenzaron a usar ese metal. En Génesis capítulo 4 y verso 22 dice específicamente: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. O sea, fue la descendencia de Caín que comenzaron a ser expertos en el uso del bronce. Y en la escritura, el bronce es figura de juicio. Les voy a decir por qué. Es figura de juicio. En el tabernáculo de Moisés no había nada de hierro. Había oro, había plata, había bronce y había madera y tejido preparado para lino fino que adornaba tanto en los velos como en el atrio. Los únicos dos muebles que había en el tabernáculo de Moisés que eran específicamente de bronce, o sea, eran el altar de bronce, él era de madera, pero era cubierto totalmente de bronce. Su reja también era de bronce y sus cuernos que estaban en las cuatro esquinas también eran de bronce. El otro mueble era la fuente, que era llamada fuente, pero era la pila, el lugar donde se llegaban a lavar los sacerdotes. Entonces, estos dos muebles representan exactamente, uno, la limpieza que nosotros necesitamos. Algunos piensan que es la palabra de Dios. Sí, está bien. El agua de la palabra, pero el agua en la Escritura y en el Nuevo Testamento, cuando es aplicada al hombre, está hablando del arrepentimiento. Y ningún sacerdote podía comenzar a ministrar en el altar de bronce sin antes llegar a lavarse a la fuente. O sea, tener una vida también de arrepentimiento. Si un ministro, si un pastor no tiene una vida correcta delante del Señor, al ministrar no va a ser tampoco no va a ser de bendición para los demás, ni para su propia vida, si él no es honesto consigo mismo. Entonces, lo primero que tiene que hacer, si ha fallado, es ir a la fuente para limpiarse, para verse ahí, porque esa fuente era hecha de los espejos de las mujeres, dice. O sea, las mujeres en aquella época, sus espejos eran de bronce, bruñido, de ellas se podían ver más o menos, no era como nuestros espejos de hoy, que tienen una película de plata en el fondo. Pero estos dos instrumentos, o estos dos muebles, disculpen, eran de bronce. Entonces, y en el altar, obviamente, ¿qué había ahí? Sacrificios. Ahí eran sacrificados los animales que morían debido a sustituir a los pecadores. Todo pecador que presentaba tanto cualquier israelita como hasta los sacerdotes y levitas llegaban con sus sacrificios que los representaban y no tenían que morir. Entonces era el altar del juicio, ¿sí? Entonces el bronce nos habla del juicio. Para que entendamos un poco mejor, ustedes se recuerdan que la primera maldición que cayó sobre un ser vivo en el principio fue sobre la serpiente. En Génesis 3:14 el Señor maldijo a la serpiente por haber hecho lo que hizo con Adán y Eva por su engaño. Pero la serpiente es símbolo, o sea, es Satanás, la serpiente antigua, pero es símbolo de maldad y es símbolo del pecado. El pecado se inició con el diablo. Entonces, la serpiente fue el instrumento usado por Satanás para engañar y traer muerte espiritual sobre Adán y Eva. Ustedes pueden ver aquí inmediatamente que en esta caída o en este primer pecado que provocó la caída, está relacionada la comida, está relacionada la serpiente y están relacionadas las palabras, con que Dios os ha dicho, y obviamente Satanás. 4 aspectos interesantes que ustedes van a aplicarlos en este otro aspecto. En el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice en Números capítulo 21, del verso número 4 al 9, que el pueblo de Israel se cansó. Ellos llegaron a estar en un momento bien difícil en su caminata, de tal manera que dice, y se desanimó el pueblo por el camino,
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Bueno, sí tenían pan, pero ellos querían otro tipo de pan. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Noten, por favor, que aquí en este momento, en el desierto, hay otro problema. Hay palabras, murmuración, hay el pan que ellos querían y también tenían el pan que Dios les estaba dando. Nos faltan la serpiente, ¿no es cierto? Y dice aquí: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y dice que entonces le dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Quiere decir una serpiente de bronce bruñido, o sea, bien pulido, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este fue un acto de fe, no era algo milagroso. La serpiente no tenía ningún efecto mágico. Era obedecer la orden del Señor de mirar y creer. Sí, esto es importantísimo, porque esto es parte de la revelación del Evangelio del Señor. Ahora, notemos, por favor, que esta serpiente aquí es una serpiente de bronce. ¿Por qué el Señor le dijo una serpiente de bronce? ¿Por qué no de hierro o de madera, sino una serpiente de bronce? Porque la serpiente es la maldad y el pecado, y el bronce es símbolo del juicio. Y si nosotros vamos específicamente a Juan capítulo número 3 y en el versículo número 14, encontraremos que el propio Señor Jesús nos da la interpretación de ese pasaje, o sea, de Números 21, del 4 al 9. O sea, Él nos dice qué fue lo que Dios dio a entender con esa serpiente de bronce sobre una asta. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo el Señor es que sobre él cayó la maldición del pecado. Cayó la maldición que el hombre merecía, y las consecuencias del pecado cayeron sobre él. ¿Qué está diciendo entonces? Que el juicio de Dios cayó sobre él. ¿Dónde? En la cruz. O sea, era un anuncio de aquel momento en el cual él estaba siendo levantado. Y ahora viene la clave. Y todo aquel, y dice, que en él cree, o sea, en su sacrificio, en lo que él está recibiendo en la cruz, en el juicio y la maldición que está cayendo sobre él y que cayó sobre él, ¿qué va a suceder? No se, dice, él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Ahora sí, podemos decir que el que ve a Jesús y cree en el sacrificio que se efectuó en la cruz, porque el pago o la paga del pecado, que es la muerte, se cumplió en él. Él recibió todo lo que nosotros merecíamos, hasta ir al infierno. Por eso tuvo 3 días y 3 noches en la profundidad de la tierra, y de ahí fue levantado. Pero ahí viene lo precioso, que es que nosotros tenemos que creerle al Señor. Así como esos israelitas creyeron que mirando a aquella serpiente podían vivir, y vivían, así todo ser humano, judío o gentil, que mira y acepta el sacrificio del Señor, será salvo
y tendrá vida eterna. Bueno, entonces, el Señor Jesús llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, siendo Él un hombre santo, como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 y verso número 21. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, Él no pecó, pero por nosotros lo hizo. O sea, esta es una revelación del plan de Dios. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la justicia que nos es imputada, la injusticia que nos es dada, viene a través del sacrificio de nuestro Hijo, perdón, del Hijo de Dios, y viene a través del sacrificio que Él efectuó, que voluntariamente aceptó sobre su vida. Pero también se cumple ahí lo que dice en Gálatas capítulo número 3 y verso número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Imagínense. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas. Quiere decir que si no las cumplen, hay maldición sobre su vida. Y entonces viene aquí la Escritura, el Señor mismo, y nos dice ahí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí está la clave. Y eso estaba revelado ya en Habacuc capítulo 4, verso 2, ¿verdad? Capítulo 2, verso 4. Vamos a ver juntos ahí, para conferir, corroborar. Es capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 17. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya estaba claro que el justo viviría por la fe, no por las obras. Las obras son fruto de una verdadera fe. Eso no van de la mano, no se desconectan. Pero no es una la que nos lleva a la salvación, sino que es la fe en Cristo que nos lleva a ella. Y dice, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque no cumplíamos, ni judíos, ni gentiles. En Hechos capítulo 13, verso 39, el mismo Pedro diciendo, nosotros no hemos cumplido la ley. Es claro que no se ha cumplido. Para que ustedes tengan ese texto, Hechos capítulo 13 y verso 39, dice 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, la clave es la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces dice en el verso número 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición, nos resgató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, lo que está diciendo es que Él nos redimió, nos resgató de esa ley, de esa maldición en la cruz. Bueno, entonces el cobre nos habla del juicio que cayó, de la maldición que vino como fruto del pecado y que vino sobre nuestro Señor. Bien dice también la Escritura en el libro de Isaías, en su capítulo número 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él no cometió pecado, pero fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21.
Pero algo interesante que aparece también en la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, cuando Juan lo vio, él vio algo, pero muy significativo en su revelación. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies, su caminata, su naturaleza humana recibió el juicio de Dios. O sea, él estuvo voluntariamente dispuesto a recibir ese juicio. Refulgente como un horno. ¿Por qué? Porque fue tratado, ¿verdad? En un horno el pan se hace pan, se mete en una masa que no se puede comer de esa manera, pero allí en el horno se prepara de tal manera que después ya podemos comerlo. Y el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo ya preparado, ¿sí? Pero él como ser humano recibió el juicio sobre su vida. Otra vez en el capítulo 2, verso 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, porque ese será un testimonio eterno, así como las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado, quedará para siempre registrado y nosotros podremos ver las marcas de Cristo, podremos ver que Él sufrió por nosotros el castigo y el juicio de Dios. Entonces, resumiendo, el bronce es símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad. Por eso es que encontramos bronce, el tabernáculo de Moisés, y encontramos estas dos columnas en el pórtico del templo de Salomón. Entonces eran dos columnas, ¿sí?, de bronce, pero eran vacías por dentro, a pesar del grueso de 8 centímetros, 4 dedos, ¿sí?, que había en toda su circunferencia. Por dentro esas columnas eran vacías. Bueno, entendamos ahora estos dos aspectos sobre el bronce y sobre lo vacío por dentro o lo hueco por dentro. Para que Jesús, entiendan, y esto es algo precioso, algo fresco, para que Jesús realizara su obra en esta tierra con éxito a favor de la humanidad, sobre judíos y gentiles, necesitaba Jesús voluntariamente aceptar sobre él dos cosas que las columnas nos revelan. Necesitaba aceptar sobre su vida dos cosas. La primera, que él necesitaba aceptar voluntariamente, que la maldición y el juicio del pecado del hombre cayera sobre él. Y él estuvo dispuesto. Dijo, Padre, estoy dispuesto a ir y aceptar ese juicio y esa maldición sobre mi vida. Y lo encontramos exactamente en Isaías capítulo 53, verso 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Maravilla. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, sin excepción de ni uno. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en el siervo del Señor, el pecado de todos nosotros. O sea, él estuvo voluntariamente dispuesto a aceptar esa carga. Y como dice en el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su vida en expiación, o sea, el sacrificio, el único sacrificio y perfecto sacrificio para librarnos y perdonarnos del pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El plano de Dios sería prosperado únicamente por estas dos cosas. La primera, ya la vimos, que él voluntariamente aceptara la maldición y el juicio sobre su vida, lo cual estuvo dispuesto a hacerlo, y nosotros somos testigos. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, nosotros, y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, qué maravilla. Yo doy gracias al Señor, quien estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, que lo haya hecho de una forma voluntaria, que antes de venir Él dijera: sí, yo estoy dispuesto a llevar eso. Entonces, eso representa la parte de bronce de la columna. Ahora veamos la otra parte vacía, la parte hueca de adentro. El otro aspecto que él necesitaba aceptar eran dos cosas: es despojarse a sí mismo, se vaciar. Imagínense ustedes, despojarse a sí mismo, se vaciar por amor a usted y a mí. Solo un amor profundo y eterno puede hacer eso. Mas preguntémonos, ¿de qué específicamente Jesús se vació? Porque es lo que nosotros conocemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, la palabra famosa, el despojamiento. Se despojó. La palabra griega es kenosis, o quiere decir vaciarse. Y les voy a dar otro significado. Quitarse. Falta un tercero, se los voy a dar un momentito. Pero, ¿de qué exactamente o específicamente Jesús se vació? Siendo que, aún estando sobre la tierra, Jesús no dejó de ser Dios. ¿De qué se vació entonces? Porque él aceptaba que lo adoraran. Y los milagros evidenciaron que él era Dios. Y también la transfiguración evidenció. Mas además de eso, nadie podía captar lo que había ahí, el Dios hecho carne, Dios hecho hombre, Dios en medio de sus hijos. Bueno, otra vez, por si se les olvidó la pregunta, ¿qué específicamente Jesús se vació? Bueno, aquí va la respuesta. Él desistió de sus atributos. En Dios hay atributos transferibles y atributos intransferibles. Quiere decir, los transferibles son aquellos que Él comparte con nosotros. Por ejemplo, su justicia, ¿sí? Su santidad, Él quiere compartirla con nosotros. Su misericordia, Él quiere compartirla con nosotros. Todo lo que es parte de su carácter, que es transferible, Él lo hace. Pero hay atributos que únicamente Dios tiene y solamente Él tendrá, aunque nosotros lleguemos a la madurez en el cielo y aunque nosotros seamos transformados, nunca tendremos los atributos que le competen tener únicamente al Dios Altísimo. Esos son intransferibles, no se pueden transferir. Entre ellos están, y ustedes van a concordar, los atributos de su omnisciencia, ¿sí? El único que sabe todas las cosas siempre será Él. Omnipotencia, el único todopoderoso y único potente será Él. Y omnipresencia, el único que puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Eso nosotros no lo vamos a tener, ni ninguno de esas tres. Esto es solo del Señor. De esos atributos, el Señor Jesús estuvo dispuesto a desistir, a despojarse, hasta de la conciencia. Escuchen también lo que Él se despojó o desistió, hasta de la conciencia de su eterna individualidad, para convertirse en un ser humano. Dos cosas que Él estuvo dispuesto voluntariamente a dejar. Señor, que caiga sobre mí el pecado de mis hermanos. Voy a morir por ellos. Y segundo, estoy dispuesto, Señor, a despojarme de todos estos atributos para que nadie perciba. Bueno,
¿Qué estamos entendiendo con eso? Veamos aquí tres cosas. La primera es que él, según lo que dice la Escritura, él desistió de ser igual a Dios, ¿verdad? Exactamente lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo número 2. Dice, el cual siendo, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podría haberse aferrado, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él desistió de su igualdad. Y eso, ese desistir de la igualdad divina, puede implicar dos cosas. Una es que él poseía todos los atributos divinos aún estando en la tierra en su ministerio, mas no los utilizó. O esos atributos principales de lo que determina quién es Dios, él no los tenía. Dos cosas que no los vamos a saber totalmente hasta que él nos lo muestre. Segundo, en vez de haberse aferrado a la igualdad con Dios, porque él desistió de esa igualdad, él tomó la forma de esclavo. Ahora, pongan atención a este punto porque todo esto tiene que ver con nosotros. No solo les estoy contando algo que hizo Jesús y que a nosotros no tiene nada que ver y no nos beneficia, todo lo contrario. Vamos a definirlo en un momento. Él tomó la forma de siervo. Por eso es que encontramos en Isaías capítulo 52, desde el verso número 13 hasta el capítulo 50 y prácticamente todo el capítulo 53, nos habla del siervo de Jehová. Ahora, por favor, él dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Luego dice, hecho semejante a los hombres. Si ustedes se dan cuenta, él no puso primero aquí la revelación del Espíritu, se despojó a sí mismo tomando la forma de hombre y después de siervo. No, le hizo primero tomando la forma de siervo. Aquí hay otro aspecto muy importante en relación a esos atributos que mencionamos, porque él, para poder despojarse realmente de toda ese poder y esa magnificencia, esa sublimidad divina, él tomó el carácter verdadero de un esclavo. ¿Y cuál es el carácter? ¿Por qué digo verdadero? Porque un esclavo está destinado a cumplir solo y únicamente la voluntad de su amo. Pero hay algunos que podían luchar y hacerlo de mala gana y ya querían terminar su periodo de esclavitud, en el caso de los hebreos, pero los gentiles tenían que seguir ahí y de alguna manera estaban buscando de libertarse. No, él tomó la forma de siervo, dice, siendo en forma de Dios, no se desistió de eso. Eso es parte del despojamiento. Y tomó la forma de siervo, de un esclavo, o sea, de aquel que se olvida completamente de sí mismo, eso es despojamiento, para cumplir la voluntad de Dios, su Padre, su amo. Él tomó esa postura. O sea, todo este despojar tiene dejó estos aspectos, dejó a un lado su igualdad con Dios y segundo, tomó el carácter de un verdadero esclavo para cumplir la voluntad del Señor, que era librar al hombre de su pecado. Luego dice, hecho semejante a los hombres. Ahora, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Porque él se hizo hombre, pero él no pecó. Bien dice aquí la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que está diciendo es que se hizo hombre. Pero en el capítulo 4 y en el verso número 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, semejanza humana, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Se humilló haciéndose un esclavo y luego tomó la semejanza de hombre, pero sin pecado.
Bueno, este es un segundo punto. Y un tercer punto en relación a ese despojamiento es que él se vació completamente cuando, como hombre, fíjense ustedes, ya está como hombre, pero luego él se vació completamente cuando él se humilló. Vamos ahora a la parte más baja. Cuando él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este es el otro significado de la palabra griega kenosis. Es perder toda reputación. Él perdió toda su reputación al estar dispuesto a ir a la cruz como un criminal. Porque a ningún ciudadano romano aunque le marcaban la pena de muerte, no era crucificado. Eso solo era para gente que no era romana y para los peores criminales. Y para los judíos, ser muerto en una cruz, según la escritura, era en Deuteronomio 21-23, eso era símbolo de la maldición de Dios. Maldito aquel que es colgado en un madero, dice en Mateo 21. No podía permanecer ahí antes de que cambiara el día, tenían que quitarlo del madero. Bueno, entonces es lo que exactamente se cumple, lo que dice en 1 Corintios 1:23, que tanto para judíos, eso fue tanto para judíos como para romanos, los gentiles, fue un escándalo. La cuestión de la cruz fue un escándalo, un tropiezo. ¿Quién podía creer? Hasta el día de hoy piensan así. Nosotros no vamos a creer en un Mesías que recibió una maldición en la cruz. Igual los romanos, ¿cómo vamos a creer nosotros en un criminal? ¡Oh, qué tremendo! Eso es perder toda la reputación. Ese fue un despojamiento supremo que nuestro Señor sufrió en su vida. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero nosotros no entendemos lo que quiere decir eso. Ahorita tal vez vamos a entender. Escuchen con atención. Únicamente en alguien sin pecado, la muerte es un acto de obediencia y no de consecuencia. Voy a volver a repetirlo. Solamente en una persona sin pecado, la muerte se convierte en un acto de obediencia y no de consecuencia, como el pecado de Adán. O sea, la muerte vino como consecuencia del pecado, como dice la escritura en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Ahí claramente está diciendo que el pecado entró en un hombre, entró por Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte vino como consecuencia de una desobediencia, del pecado. Pero Jesús no había pecado. Entonces, cuando él, dice aquí la escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es algo impresionante, porque él se hizo obediente para morir en algo que no tenía que hacerlo, mas él voluntariamente lo aceptó por amor a nosotros. Eso es algo impresionante. Esa obediencia hasta la muerte también no se refiere solamente a la muerte física, sino principalmente a llegar a las partes más profundas del infierno. Como dice en el libro de los Hechos, aquí dice, se da a entender eso en Hechos capítulo 2, en su versículo número 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, eso es el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción, su cuerpo en la tumba. Versículo 31. Viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, la parte espiritual, no fue dejada en el infierno, el Hades, ni su carne, su cuerpo, vio corrupción en la tumba.
Entonces, cuando habla de haber sido obediente hasta la muerte, eso significa un acto supremo de alguien limpio y puro, de someterse a los planos de Dios para salvar a los desobedientes, a los pecadores que sí merecían morir. Él no merecía, pero él se hizo obediente. Vean ustedes qué cosa, lo que el Señor hizo por nosotros, revelado allí en las dos columnas. Él se vació, se despojó de sí mismo para mostrar todo su amor. Recibió el juicio de Dios y se vació de todo lo maravilloso que él era como Dios. En otras palabras, Jesús se hizo un cautivo para salvar a los cautivos. En Efesios capítulo 4, en el verso número 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llevó cautiva la cautividad. Él se hizo cautivo para salvar a los cautivos del diablo. Entonces, por eso es que una de las razones por las cuales los judíos no reconocen a Jesús como Mesías es porque para ellos es un gran obstáculo pensar que alguien, que el Mesías podía haber recibido maldición sobre su vida. Ellos pensaban que el plan de Dios, que la revelación de Dios iba a ser diferente, la manifestación del Mesías. Pero dice, por nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La serpiente de bronce, él recibió la maldición, no es que él haya sido una serpiente, no. Lo que estaba diciendo es que él recibió la maldición. Porque, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Van a creer en él? Locura. Pero el Señor dijo, para que todo aquel que viere y creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, terminamos con esto, para no cansarlos, pero que ustedes, si es posible, oigan otra vez este mensaje para entenderlo. Dice aquí en Filipenses, dice en el verso número 5, capítulo número 2, hablando de la kenosis o del despojamiento o del vaciarse o el perder toda la reputación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros también ya no vamos a recibir la maldición, porque en Cristo ya estamos libres de esa maldición, pero sí hay algo que tenemos que hacer, es despojarnos de nuestra naturaleza. Si el Señor estuvo dispuesto a despojarse y a dejar esa belleza de sus atributos como Dios, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos a dejar esa nuestra naturaleza pecaminosa? Bien dice aquí también en el versículo número 4 de ese capítulo 2, dice, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Cuando nosotros comenzamos a mirar a los otros, preocupándonos primero por los otros y después por nosotros, por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor primero se preocupó por sus hermanos y Él obtuvo un fruto precioso. Hermanos amados, que nosotros también podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos vaciarnos de lo que somos, despojarnos de nuestra naturaleza. Esa permanece ahí, así como permaneció probablemente todos esos atributos en el propio Señor Jesús, pero Él no los utilizó para tomar ese acto de despojamiento. Así nosotros también, a pesar de que esa naturaleza caída aún está aquí, no la tomemos en cuenta. Como dice Colosenses, debemos de considerarnos muertos al pecado. Dice, despojaos de vuestra naturaleza, porque aún que esa naturaleza está dentro de nosotros,
debemos desistir de ella y no darle lugar, no debemos darle importancia. Debemos ser nosotros también como esas dos columnas vacías, como aquellas tinajas de aquella boda en Caná de Galilea, en Juan capítulo número 2, eran 6 tinajas, porque es figura del hombre, número del hombre, vacías, llenas no pueden ser utilizadas, pero vacías el Señor puede llenarlas de su agua, de su presencia, de su palabra, del arrepentimiento. Necesitamos vaciarnos, despojarnos de lo que somos para dar lugar a nuestros hermanos, que ellos tomen un mejor lugar, el lugar más importante en nuestros corazones, después nosotros, y darle al Señor también, cuando nosotros hacemos eso, el lugar primordial en nuestras vidas. Entonces vamos a permitir que el Señor llene con la gloria de su Espíritu Santo esa parte vacía de nuestra vida. Él no va a llenar vasos o vasijas o tinajas llenas. Tenemos que vaciarnos de lo que somos. Y ese despojamiento viene a través de que nosotros practiquemos lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 22. Leamos juntos esos versículos hasta el 32 y luego otros versículos más en el capítulo 5. Y aquí vamos a terminar. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, nuestra naturaleza, dice, despojaos. A nosotros también nos toca. Despojaos del viejo hombre. Él se despojó de la naturaleza maravillosa, limpia, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. ¿Nosotros qué nos va a costar? Sí cuesta. Estoy seguro que sí cuesta. Pero Él dice que lo hagamos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es importante que nosotros lleguemos a tener los pensamientos del Señor, la mente de Cristo, y la tenemos a través del Espíritu, y vestidos del nuevo hombre. Fíjense que es una vestidura creado según Dios, no la vieja naturaleza la que le está cambiando. Esta tiene que morir, ya murió en la cruz, ya fue crucificada con Cristo, por eso no debo considerarla. Yo debo vestirme del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estos son atributos divinos, justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, aquí está cómo podemos despojarnos. No mintamos más. Hablamos la verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, debemos de preocuparnos en ser honestos uno con el otro, porque eso significa que somos honestos delante del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tienen que acabar esas cosas. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Interesante. No voy a tomar tiempo para explicar cada una de esas cosas porque son muy obvias, ¿no es cierto? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es, voy a robar porque tengo necesidad. Otros roban ni siquiera por necesidad, sino por vicio, por ataduras o porque son amenazados. Pero no, nadie debe robar. Deben de trabajar, aunque sea sencillamente, humildemente, para que tengan también, dice, que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí es donde nosotros vamos a luchar contra esa naturaleza y vamos a manifestar que estamos despojándonos. ¿Cómo? Cerrando la boca cuando no debemos hablar. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras con sal, palabras con gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Debe desaparecer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y por último, 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes de bien, sed llenos del Espíritu Santo. Él nos va a llenar si nosotros nos vaciamos cada vez más de nosotros. Él nos llena más. Cada vez que abandonamos ese camino incorrecto, Él nos llena más. Hablando entre vosotros con salmos, dice,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los ayude, nos ayude a nosotros para que vivamos de acuerdo a ese despojamiento, para que nosotros también imitemos a nuestro Señor, que Él se despojó y no tiene comparación su despojamiento con el nuestro. Lo nuestro es todo tipo de maldad. Él era lo más precioso que había en su corazón. Hermanos, que también nosotros podamos ser como esas columnas. El juicio ya cayó, es en Cristo. Somos libres de la maldición de la ley y libres de la maldición del pecado. Y Él espera que nosotros también nos despojemos para que Él nos llene más de su Espíritu Santo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus ovejas, bendice a los tuyos, bendice a tus hijos y a tus hijas. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu Santo Espíritu, que tu palabra nunca falte en sus corazones y que cada día, Señor, se regocijen en tu camino precioso, que todos los días vivan a la luz de tu presencia y despojándonos de aquello que no es agradable para ti. Esa naturaleza no cambia, esa naturaleza pecaminosa nunca cambiará. Lo que necesitamos hacer de ella es ignorarla, porque ella fue crucificada juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de cada día ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos por la obra preciosa que has hecho y continúas haciendo en nuestras vidas. Amén. Para terminar, cantemos juntos ese canto que dice: más de ti, vacío estoy, lléname más de ti con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos y sigamos firmes en el camino del Señor, porque los tiempos son difíciles. Más de ti, más de ti, Señor, oye mi oración por más de ti. Todo lo terrenal no saciará mi ser. Vacío estoy, lléname hoy con más de ti, más de ti, más de ti. Señor, oye mi oración por más de ti. Todo lo terrenal no saciará mi ser. Vacío estoy, lléname hoy con más de ti. Todo lo terrenal no saciará mi ser. Vacío estoy, lléname hoy con más de ti. Más de ti, más de ti. Señor, oye mi oración por más de ti. Todo lo terrenal no saciará mi ser. Vacío estoy, lléname hoy con más de ti. Todo
lo terrenal no saciará mi sed. Vacío estoy, lléname hoy con más de ti.